Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Al último corte que pudimos hacer antes de empezar esta emisión, pero ya con el 100% de las actas computadas, la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador había logrado una participación ciudadana del 17.7% del padrón nominal, equivalente a más de 16 millones y medio de votos. ¿Cómo leer esta cifra? ¿Fueron muchos o pocos? ¿Qué contextos hay que considerar a la hora de hacer comparaciones? ¿Dónde hubo mayor y menor participación y por qué? ¿Qué significó y sobre todo qué va a significar esta jornada para México? Para responder todas estas preguntas invitamos a un panel de personas expertas. Antes que nada, saludo a un viejo conocido de este espacio. Muchísimas gracias, Ezra Alcázar, por estar con nosotras y con nosotros. ¿Cómo estás? Cada día más viejo y más conocido. Muy feliz de que me inviten a este tema que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y de formas bastante polares, como ya estamos acostumbrados, pero que vale la pena traer a la mesa de análisis, sobre todo por lo que significa para nuestro país históricamente. Iremos por partes. Mientras, regálanos tus arrobas, en qué redes y cómo te encontramos y conversamos contigo durante esta hora. En todas las redes estoy como @EzraAlcázar, aunque en TikTok solamente soy un bouger, que estoy ahí mirando lo que hacen los demás. En todas, @EzraAlcázar. Muchas gracias, Ezra. Tenemos también a la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora, una gran aliada de los medios públicos. Además, doctora, como siempre, un gusto tenerte por acá. ¿En qué arrobas a ti, al instituto? Pásanos todas las que quieras para conversar contigo. Hombre, gracias, @Letichelius, y bueno, pues ahí más bien en mi calidad de tuitera y bueno, como investigadora, el Instituto Mora, ahí me encuentran. Muchas gracias, Luisa, y encantada de estar con ustedes. Ay, pues será un honor y sin duda, como bien decía Ezra, hay muchísimo que analizar. Si les parece, empezamos por la encuesta que le estamos planteando a nuestra audiencia el día de hoy. La puede usted encontrar en Twitter, en YouTube o en Instagram y es la siguiente pregunta. ¿Consideras que el ejercicio de consulta de revocación de mandato fortaleció la democracia y la rendición de cuentas en nuestro país? Y le presentamos varias opciones. La A es sí, la B no, la C no lo sé o la D otra. Y ahí abrimos los comentarios para que cualquiera opine. ¿Qué contestarías a esta encuesta, querido Ezra? Yo normalmente en nuestras encuestas siempre contesto la otra, pero ahora sí contesté que sí, porque creo que estamos avanzando, ¿no? Independientemente de lo vinculante, no vinculante, el que empecemos a preguntarle a la gente es fundamental. Yo hacía memoria de nuestras consultas recientes y además de esta, aunque ha habido otras, creo que es importante regresar por ejemplo, a la de Constellation Brands, ¿no? A estos ejercicios que se están haciendo para que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar democráticamente de una forma mucho más directa a la que estábamos acostumbrados. Las críticas que ha habido respecto a la cantidad de votos y todo eso es parte de un aprendizaje que estamos teniendo como sociedad en la democracia, en una democracia que empieza a caminar, digamos. Yo siempre en nuestros debates repito que es una democracia todavía en pañales, entonces creo que este tipo de ejercicios son muy importantes para nuestra sociedad. No quiero extenderme más, nada más reforzar mi sí, ya después le entramos a otras cosas. Habrá tiempo, querido Ezra, no te preocupes. Doctora, ¿con qué respuesta te irías? ¿Consideras que el ejercicio de consulta de revocación de mandato fortaleció la democracia y la rendición de cuentas en nuestro país? A, sí, B, no. Nuestro país. C, no lo sé, o D, opina otra alternativa. No, pues es sí, sin lugar a dudas, porque todo acto de ciudadanía y de ejercicio cívico contribuye a la democracia. Entonces, que además era una innovación, que era la primera vez que estamos ejerciendo, digamos, algo que sale de lo electoral y que además avanza también otros experimentos, ejercicios que ya hemos tenido, pues por supuesto que contribuye, no hay ni lugar a dudas. Ahora, igual que Ezra, yo creo que hay muchas cosas que hay que anotar, que hay que ir refinando y también decir que todo proceso electoral es un ensayo a partir del cual se va a mejorar, a cambiar y ajustar el que sigue de la misma temática. Entonces, bueno, puede haber muchos puntos y si renunciáramos de entrada porque no es perfecto, bueno, pues obviamente estaríamos renunciando a la democracia misma. Entonces, por ahí entraría Luisa querida.
Gracias, doctora. Déjenme poner al corriente y presentar, además darle la bienvenida con mucho cariño. Muchísimas gracias, Pedro Miguel, articulista, periodista de La Jornada. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Luisa, muchas gracias y qué gusto estar aquí con mi querida Leticia y el querido Ezra. Pues aquí estamos. La verdad es que ahora sí nos lucimos con el combo, con el panel de invitadas e invitados. Pedro Miguel, ¿dónde te escribimos? ¿En qué arrobas y en qué redes sociales estás? En Twitter, @navegaciones, en Facebook, Pedro Miguel. Por allá te escribimos entonces. La pregunta que estamos haciendo hoy es, Pedro Miguel, ¿consideras que el ejercicio de consulta de revocación de mandato fortaleció la democracia y la rendición de cuentas en nuestro país? A, sí, B, no, C, no lo sé, o D, otra opción. A lo largo de esta hora vamos a estar sumando votos, entonces a ver cuánta gente de la audiencia piensa como tú. ¿Con cuál te irías? Con la D, con la otra opción. ¿Y cuál? Yo postulo que en términos de democracia participativa la inauguró. En todo un precedente. Pues veremos cuánta gente más se suma. Si les parece bien, para hacer honor al nombre de este programa, Polémica en Redes, quisiera que empecemos con algunos tweets que justo encontré pues previo a la jornada, pero que me parece que son ilustrativos de muchos argumentos a favor y en contra. Digo, yo como que me cuesta abrir el debate porque pienso que no debería haber debate sobre participar, habría que participar para inaugurar la democracia participativa, pero bueno, hubo gente que argumentó por qué no quería hacerlo. Entonces déjenme ponerles 2 tweets en contra de la participación y 2 tweets a favor de la participación y a partir de ahí vamos construyendo discusión y argumentos para ya llegar a la jornada y posterior análisis de la misma y bueno, del papel del INE y otras ramificaciones importantes. Primero quisiera que viéramos en realidad es un hilo, pero un tuit de Luis Fernando García, @Tumbolian, que como ustedes saben es un defensor de los derechos digitales, alguien que está opinando constantemente sobre estos temas. Y dice lo siguiente, se los voy leyendo para que me vayan acompañando, quien no alcance a ver en la pantalla, que tenga mala visión como yo, pues acompáñeme en la lectura. Dice, no votar hoy es una decisión absolutamente legítima, no te hace menos demócrata, ni mal ciudadano ni conservador, ni significa estar en contra de la figura de revocación. Acá mis razones para abstenerme de votar el día de hoy. En 2018 voté a regañadientes por AMLO. Mi voto no era cheque en blanco y pronto la poquita esperanza que tenía en su gobierno se esfumó. Sin embargo, el gobierno ha instrumentalizado tramposamente mi voto como parte de esos 30 millones de incondicionales que no somos, dice Luis Fernando García. No quiero que el gobierno instrumentalice mi voto como apoyo a sus políticas militarizadoras, a sus megaproyectos devastadores, a la simulación anticorrupción, ni a su forma de ejercer el poder. Por eso ir a votar que siga no es opción para mí. Y bueno, en un hilo larguísimo dice, tampoco quiero derrocar al gobierno, no acepto la narrativa presidencial de que las únicas 2 opciones sean apoyo incondicional al gobierno o militante del golpismo. Este país es plural y diverso, no cabe en sus narrativas simplonas de 2 bandos. Bueno, de 2 bandos, perdón. Ese es uno de los argumentos que vi en las redes, que además tuvo muchísimas interacciones, entonces ahí valdría la pena analizar cada una de las frases que apunta. Otro tuit en contra de la participación es de Romina Pons, que dice, mi lógica para no votar. Jamás votaría a favor de AMLO, no creo que deba irse, sería una crisis política horrible. Este tema de la crisis política lo vi muchísimo, entonces por eso lo pongo aquí, para que lo podamos hablar. El país lo votó para 6 años. No tengo claro quién estaría en su puesto si ganara el no y fuera vinculante, lo cual me parece ahí una falla de nosotros los medios de comunicación, pero bueno, ya estaremos hablando de esto. Y 2 tweets que me gustaron particularmente para hablar a favor de ir a votar. Uno es de Antonio Martínez Velázquez, que dice, ya voté. Después de muchos años de luchar por la revocación de mandato y mecanismos de democracia directa y participativa, hoy es una realidad. La boleta nos iguala a todos, ese es su poder. Ubiquen su casilla y salgan a ejercer un derecho y cumplir con la obligación de votar. Y otro tuit, un poco en tono de broma, pero jaja, quién sabe, de Sofía Telles, de @SofTelles, que dice lo siguiente. Vamos a votar hoy como ensayo para cuando vayamos a votar dentro de 6 años para revocar el mandato de Samuel García. Y claro, ahorita nos reímos, pero nunca sabemos qué puede pasar en el futuro, entonces también me parece pertinente apuntarlo ahí como parte de la discusión. Si quieren, en el mismo orden, Ezra, con tantas voces que estuvimos escuchando, particularmente en las redes sociales, ¿tú por qué te decidiste finalmente por sí ir a votar y cómo desarticularías, digamos, los argumentos en contra si es que estás, pues obviamente conmigo en favor de ir a votar? A ver, yo lo decidí porque creo que es una obligación como ciudadano y no solamente el participar en una consulta ciudadana, sino participar
en la vida pública y política del país, ya sea en un meeting, ya sea en un tweet, ya sea hablando con tus vecinos, de cualquier forma, creo que si te dan el micrófono hay que tomarlo, y si te dan la boleta hay que tomarla también para hacerlo notar, hacer notar lo que tú quieres de cualquier forma, ¿no? También hubo quienes fueron, participaron y anularon el voto, ¿no? Y que creo que también es muy válido, y era una forma también de hacer notar que estaban o no de acuerdo con una de las dos formas, pero que estaban participando. En estos días yo me enfrenté con que muchas personas me preguntaban, oye, pues no sé, yo sí quiero invitar, pero no sé cómo decírselos, de qué se trata, por dónde lo agarro, ¿no? Yo soy López Obradorista y quiero decir cómo llamar a votar, ¿qué les digo? ¿No? Una de ellas era una tía, que es profesora de bachillerato, y ella lo que hizo fue hacer un ejercicio con sus alumnos sobre la importancia de participar por tener una voz. Lo empezaron con un ejercicio dentro de su salón de clases y después lo llevaron al plantel y después a la delegación en la que viven. Y esto me pareció un ejercicio muy importante porque les hizo notar a los chicos, a las chicas que estaban en su grupo, la capacidad que ellos tienen para provocar algún cambio. En ese sentido, creo que era muy importante que pudiéramos decirle a la gente, y creo que es algo que tenemos que estar recordando, pues que tenemos una voz, que tenemos una participación, que la política del país no es de los personajes que vemos en el canal del Congreso, ¿no? Que no es de los personajes que vemos debatiendo en diferentes programas de la televisión, no es solamente de lo que pasa en la mañanera y de quién contesta al presidente en las próximas 3 horas y el resto del día, sino que es de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido me pareció muy importante quienes llamaban a votar. Quienes llamaban a no votar, ese es otro tema, ¿no? Y ahí yo sí me espantaba un poco porque jugaban con esta trampa de la invalidez, con esta trampa, sí, de la crisis política, en donde lo que menos importaba era la posición o la voz de los ciudadanos. Y eso me parecía sumamente tramposo, porque así como se ha descalificado muchas veces, o como se intentaba descalificar la consulta, creo que se puede descalificar muchas otras cosas de nuestro aparato, ¿no? Y por simplemente descalificarlas y por los errores que tengan, no significa que no sean válidas o que no sean importantes. Si tuviéramos esa lógica, en mi corta memoria y corta vida, yo no hubiera votado nunca después del 2006, ¿no? Aunque le cambien el nombre al instituto, pues no tendría sentido porque no creo en él. Entonces, en esa línea, creo que se pierde el argumento del no voto y, sin embargo, va fortaleciendo la importancia de la participación ciudadana. No podemos desvanecer la participación de las personas cuando tenemos la oportunidad. Yo soy de la dinámica, si tienes el micrófono, tómalo y habla más fuerte. Muchas gracias, Ezra. Nos quedan unos minutitos, entonces si quieres, Leti, vamos contigo y si me permites, después del corte, Pedro Miguel, vamos ya a tu argumento. Un poco la misma pregunta y quisiera sumarte una dificultad, doctora, porque justo hemos dicho mucho que las filias y fobias por el presidente terminaron llevándose la discusión cuando el tema, como bien apuntaba Ezra, tendría que ser una herramienta de empoderamiento ciudadano. El presidente, como bien ha dicho, saldrá en 3 años y la nación, con gente organizada o no, se va a quedar. No, y seguimos aquí, ¿no? Mira, yo creo que los primeros argumentos que eran en contra son muy interesantes porque muestran también una parte del fracaso del propio INE. Fíjate qué paradoja. Porque si hay ciudadanos jóvenes, por lo que estoy observando, que son incapaces de entender que el voto es la herramienta más importante que tiene una democracia y que justamente hablan de la decisión de no utilizarla, bueno, lo que te muestra es que toda esta, digamos, aparato de educación cívica que tendría que haber echado a andar el Instituto Nacional Electoral, explicándole a los ciudadanos de qué se trata el tema de la revocación, no nada más lo del gel para el que te iban a poner entrando a la casilla, no. De qué se trata, por qué es importante y sobre todo, día con día, fortaleciendo, porque eso es lo que hace una democracia y sobre todo un contexto de paz. Porque el voto es una forma de dirimir nuestras diferencias en un contexto de paz, apostar por esa paz. Entonces, si el INE no lo dice,
y acaban siendo estos jóvenes tuiteros, esta sociedad que se mueve en redes, que además es, bueno, muy marginal respecto a la totalidad, ¿no? Pero que te da estos contenidos, lo que demuestra es que tiene una tergiversación de lo que es el voto, tiene una tergiversación de lo que él supone que en su ausencia, digamos, está haciendo, tiene un efecto y que, bueno, a lo mejor se va a enterar un día López Obrador, y al contrario, se hubiera enterado mucho más si vaya, anula su voto, porque hoy sería parte de la contabilidad. Imagínate, nada más se las dejo ahí, qué bueno que no pasó, porque entonces es muy interesante, pero ni se les ocurrió. Un voto nulo que fuera incluso superior a la propia votación, no, cállate, o sea, es contundente. Y aquí lo que vemos es que justamente quedaron fuera del sistema, quedaron fuera de la numeralia, y hay que decirlo muy claro. En un proceso electoral, el que sea, lo que queda es el resultado de la sumatoria de quienes participaron. Lo demás es anécdota, es parte del análisis, es muy importante, se considera, y haremos muchísimas reuniones para discutir en su momento los analistas todo lo que tiene que ver con las posibles, digamos, formas de no participar, que también son parte del ejercicio, como estamos viendo, pero no cuentan en la numeralia. Entonces, creo que aquí, y lo digo con mucha claridad, hay que apretarle a un área de educación cívica que tiene por lo menos 30 años en nuestro país y que está demostrando con este tipo de expresiones que no ha logrado transmitir lo más elemental, que es, como decía yo, el sentido del voto como la fuerza del instrumento que tenemos a nuestro alcance, el instrumento más valioso en la paz. Si me permiten, tenemos que hacer una pausa, entonces vamos rapidísimo a unos minutos de corte y regresamos a escucharte, Pedro Miguel. Quédese con nosotros y mientras tanto puede participar. El día de hoy estamos usando el hashtag revocación de mandato, puede usar también hashtag polémica en redes en la cuenta @canal14mx. Volvemos. Ciclo Titón de Cuba. Uy, hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Conoce la primera película cubana con una nominación en los premios Oscar. Pero es que el tipo además enseguida empieza a decir ironías de la revolución. ¿Y tú se lo permitiste? Es que tenía algo que a mí me hizo sospechar. Entonces dejé que se sentara y hablara lo que quisiera. ¿Y entonces? Terminó invitándome a la casa. Al que menos le conviene un escándalo es a ti. Pero ven aquí, chico, ¿tú piensas que yo le tengo miedo a los escándalos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Un escándalo! Cinema 14 presenta Fresa y Chocolate. Función para desvelados. Martes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Derechos como audiencia, es tu derecho saber que está prohibido en los contenidos de los medios cualquier tipo de discriminación, así como representar estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas en nuestra programación. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta a la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. Gracias por sus opiniones y comentarios, gracias también por su sintonía y le recuerdo que hoy puede participar con nosotras y nosotros usando el hashtag revocación de mandato. Pedro Miguel, déjame sumarte otros 2 tweets para ir en increciendo con la dificultad del análisis. Uno de Margarita Zavala, se me había olvidado incluir esta razón para no votar, pero bueno, si es la de ella, quizá fue la de otras personas. Dice textualmente lo siguiente: para mí hoy es Domingo de Ramos, siempre ha sido un gran día para mí y para mi familia. Me parece digno de analizar que una representante popular, una legisladora, haya puesto esto como excusa para no ejercer su participación
ciudadana directa. Y otro que también me parecería importante, además de uno de Gonzalo Lira Galván, que pues es una imagen de comparación de una persona, un periodista, Carlos Loret de Mola. El tuit dice, y este es su apunte, cuando cambias de nómina como de principios, pero bueno, es un tuit de este periodista muy famoso con muchísimos seguidores, como bien sabemos, diciendo, si no votas, cállate, ¿no? Tu voto casi casi es tu poder, tu voz, y luego demeritando la consulta. Te preguntaría por esto, ¿por qué vimos tantas voces que cambiaron de opinión? ¿A alguien le conviene que no se participe en un ejercicio como este, el de revocación de mandato, que no se empodere así la ciudadanía? No, fue suicida. Mira, el primer comentario, el de este señor Luis Fernando, que es un anti-AMLO que se traicionó a sí mismo en 2018, obviamente, ¿no? Se fue a votar por AMLO contra regañadientes, otra persona, una mujer. A Margarita yo sí querría tenderle un manto de piadoso silencio porque esto sí luego lo acusan a uno de ensañarse, ¿no? Mira, a ver, es que aquí me parece que lo que decía Ezra, la miopía que produce el estar obsesionados con AMLO y la incapacidad total de la oposición de ver a futuro. O sea, si el problema no es AMLO, el problema es dejar sentado un precedente para que la sociedad mexicana pueda echar a un mal presidente porque se corrompió, porque no cumplió, porque es ratero, porque es asesino. Es sorprendente que estén tan clavados en la textura del momento que no puedan ver más allá de 2024. Y pues esto rima mucho con el problema de la oposición, que es que no tiene proyecto de país, no tiene nada que proponerle al país y por eso está en la bancarrota en la que está. El temor a la crisis política, ¿no? Del que habla no anoté su nombre, y uno dice, oye, pero no estás entendiendo nada. Cuando hay una mayoría de la sociedad que detesta a un gobernante, si no hay un cauce democrático y pacífico para sacar a ese gobernante, lo que tenemos es el riesgo de una insurrección, el riesgo de un estallido de violencia, y lo que se está estableciendo es un cauce democrático, pacífico, institucional para resolver conflictos de este tipo. No es López Obrador, es el México del futuro lo que se está construyendo. Yo por eso decía, lo que ocurrió el domingo es inaugural. Y me parece muy importante también lo que señala Leti del déficit de educación cívica, pero lo que me sorprende es que lo que yo he visto en redes es que ese déficit está muy concentrado en personas que tienen doctorado, en politólogas, en politólogos, en académicos, en asesores, en consultores electorales. Tendrían que ir a la escuela todas estas personas y tener una clase elemental de democracia. No conocen el artículo 39 de la Constitución, ¿no? Fíjate nada más. Si me permiten, para abonar a esta discusión, doctora, decías tú el viernes en la Brigada para Leer en Libertad, en esta Feria del Libro de la Alameda, que lo que íbamos a ver el domingo, la consulta como tal, el ejercicio, era la cúspide, digamos, ya del triunfo de lo que implicaba este momento para México. ¿Por qué? Porque justo pasamos semanas antes discutiendo la herramienta que era la consulta de revocación de mandato, la herramienta que son las consultas populares y básicamente cualquier cosa que nos organice, ¿no? Me parece un pensamiento muy bonito y quisiera que sigamos hablando de esto. Lo que pasó en ese momento es únicamente lo que se contabiliza con números, pero lo que no se contabiliza es que estemos aquí discutiendo lo que lo discutimos en nuestras casas, que se discutió, nos contaba el Monero Rapé, ¿no? En las fiestas de chavos, así que uno no pensaría que están politizadas y politizados. Y quisiera conectarlo con lo que decía el lunes siguiente a la consulta del presidente. Les recuerdo que hablamos atemporalmente porque el programa se repite, pero bueno, decía el presidente, hay países en los que hay consultas cada mes, y yo hice la tarea y me metí a ver el índice, también cuestionado, pero bueno, el universalmente aceptado por los medios de comunicación de The Economist, sobre los países más democráticos del mundo, ¿no? Y me gustó mucho que justo no son las grandes potencias colonizadoras, sino países que no tienen esa historia, como Noruega,
y países como Suiza, que efectivamente hacen consultas cada 15 días. El éxito de Noruega es, quitando obviamente la dificultad de población y demás para comparar, es que tienen ejercicios plurales como México, es decir, ambos tenemos elecciones limpias, pero ellos además tienen un muy buen ranking en participación ciudadana y en politización, en cultura política. Y justo creo que ya no hay argumentos, digamos, de la oposición que tanto quiere parecerse a estos países con la propia data, ¿no? Ahí está la información, Ezra. Entonces, parece que estamos alcanzando y entendiendo que democracia no es solo tener un INE, y no es solo que haya una organización de elecciones cada 3 y cada 6 años. La democracia tendríamos que vivirla todos los días y apenas vamos para allá. Yo creo que podemos ligarlo con lo que estaba diciendo ahorita Pedro Miguel, ¿no? Sobre quiénes están comentando la consulta. Y me estaba acordando de algo que siempre decía el Gabo cuando hablaba de los editores, ¿no? Como si un editor te corregía 2, 3 comas podía ser interesante, pero si un editor te corrige 900 comas es porque pues está corrigiendo o te está cambiando el estilo, ¿no? Entonces eso le está afectando a la obra. La técnica le afecta a la verdadera obra. Perdón que me vaya a los libros, pero pues a eso me dedico. Los técnicos a veces son tan inteligentes que les falla el sentido común. Y creo que eso es lo que nos falla, porque estamos tan clavados en una línea que nos falta poder ver cuál es la realidad y decidir que la normatividad, que las instituciones se tienen que acomodar a nuestro país. Los ejemplos de las democracias y de las consultas en otros países creo que son muy interesantes para sentar un precedente, para poner un ejemplo, pero de cómo ese tipo de ejercicios se tienen que traer a nuestro país. Claro, con los 10,000 problemas que tenemos, con las discusiones que hay, pero que es importante empezar a allanar el camino, ¿no? Porque si no, entonces seguimos en la misma de siempre. Por eso yo hacía memoria del tema de Constellation Brands y de las últimas consultas. La consulta expresidentes que hubo el año pasado también fue importante. Esta es mucho más importante, claro, por la cantidad de votos que hubo, por la movilización que se dio, pero creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, ¿no? Y es muy interesante, regreso a ese tema de cómo esa discusión se da en pequeños grupos que también pues tienen que ver con ciertos intereses, sin duda alguna. ¿A quién? Y tú le preguntabas otra vez, regresando a lo que le habías preguntado a Pedro, pues a quién le convenía que funcionara o no. Pues lo tenemos muy claro. ¿A quién le conviene que no sirvan estos ejercicios? Pues a quienes no han querido preguntarle a la gente, ¿no? A quienes no les interesaría que si en algún momento están en el poder, uno tenga la capacidad de decir, ya no te quiero, ¿no? Estamos en épocas en donde todos deberíamos de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras relaciones y también sobre nuestros gobernantes. Tenemos que tener el derecho a arrepentirnos y eso es bien, bien importante. Por eso tomar en cuenta estos otros países como ejemplo es importante, pero teniendo claridad de que nuestro país es muy distinto y que estamos empezando a allanar este camino y que hay muchísimos intereses. Hay que actuar a través del sentido común y sabiendo siempre desde qué país estamos y cómo es nuestra población. Doctora, vamos contigo y mientras quisiera que viéramos esta hermosa galería que compartió Regina Orozco, que justo dice, estoy gratamente sorprendida con la participación ciudadana en las comunidades grandes y pequeñas de todos los estratos sociales. De repente como que justo, ¿no? Centramos la discusión de lo que vemos en Twitter. Digo, la lógica de este programa es eso, pero parece que en los noticieros de la mayoría de los medios y demás también solo se entrevista a un perfil de personas. Y aquí hay fotos de personas adultas y adultas mayores en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Nororiental de Puebla. Pone también más fotos de Puebla y demás, y pone a justo muchas familias completas y unas filas larguísimas de gente interesada en participar. De repente, las cifras nos arrojan que la gente está mucho más politizada en donde no la estamos escuchando, ¿no? Bueno, ya hablaremos de las cifras ahora que están las actas computadas de justo el sureste mexicano, ¿no? Que tuvo más de 30%, muchos lugares, a pesar de que ahí estaban más lejos las casillas. Entonces, doctora, también, ¿cómo hablar de democracia en un México tan distinto, aunque con las mismas causas, ¿no? Mira, yo quiero retomar lo que tú también decías de que, bueno, el domingo se llevó a cabo una elección o esta convocatoria para preguntar qué opinamos de que siga o no siga
el presidente en turno, ¿no? Y creo que eso es importante verlo también en términos de que esta es la culminación de algo que viene desde hace más de 10 años. Y eso creo que es también el mensaje, entender que esta es una de las cuestiones que se discutió en su momento por una élite, por cierto, esa misma élite que de alguna manera es la que está pateando hoy el ejercicio, y después una de las cuestiones interesantes es cómo se mantuvo, estuvo ahí como una de las posibilidades de ampliar nuestro tipo de democracia electoral que convoca cada tanto a elecciones y después los ciudadanos perfectos son aquellos que se quedan calladitos y en su casa y no vuelven a opinar. Y después otra vez son convocados a la elección. Y esto se rompe con una posibilidad como esta y como, con otras muchas de democracia participativa. Pero lo que me parece interesante es que López Obrador en este caso lo dijo como promesa de campaña, y tú mencionabas, Luisa, que también Anaya lo había puesto en sus propuestas de campaña. Entonces, lo que es interesante es que después de ese debate larguísimo, legislativo, de corte muy jurídico, finalmente se instrumenta. O sea, es la cosa, queremos mucho, una cosa muy perfecta, pero no instrumentada. Entonces ya se instrumenta y se lleva a cabo. Entonces, visto aquí, lo que tenemos es que realmente es un ejercicio que en ese sentido tiene muchísimas virtudes, y yo quiero irme a la parte de las descalificaciones que me parecen muy grotescas, porque, por ejemplo, una de las cuestiones ahora que mostrabas estas fotos es que se ha hablado de que, bueno, los que favorecen al presidente son los que mueven esto, son los que participan, y son, no, un poco incluso la palabra está acarreados, que pues se supondría que el mismo INE, a ver, otra vez, no se la voy a cargar, pero el mismo INE tendría que haber sacado nuestro léxico si durante 30 años en un convencimiento de nuestro poder como ciudadanos, pues nos instrumenta y nos permite que actuemos por nuestra propia decisión. Entonces, en el momento en que esa figura se reactiva y se utiliza, pues es descalificar la idea de que las personas pensamos que tenemos una inteligencia básica para poder decidir si participamos o no. Esto no quiere decir que no haya una serie digamos, de cuestiones que articulan y movilizan grupos, sí, no quiere decir tampoco eso, pero descalificar en su totalidad un ejercicio que en ese sentido es muy interesante, pues a mí sí me parece que es una de las cuestiones que no checa con el propio discurso. Fíjate la paradoja, el propio discurso que esa élite en muchos manuales, en conferencias, en doctísimos documentos, ha escrito, ha dicho al respecto de este tipo de instrumentos. Entonces, sí me parece que es casi un balazo al pie para quienes hemos trabajado, porque digo, tengo años también acompañando este tipo de procesos, tratar de evitar que este tipo de instrumentos ahora se lleven a cabo, o no sé si evitar, pero descalificarlos, ningunearlos, y al final de cuentas, pues a mí sí me gustaría hablar un poco de los resultados en términos duros, porque hay una cosa que decimos en la ciencia política, y es que hay verdades, mentiras y estadística. Entonces, como tú nombres la estadística, y ese es parte del problema, es también la intencionalidad que das. Entonces, si hay chance, quiero hablar un poco de los datos después, pero en esta perspectiva. La estadística también se construye a partir de la manera en que la narras, en la manera en que creas un discurso, y yo creo que estamos en ese punto, en la batalla por el discurso, que francamente pues, la tienen perdida porque en la historia, en lo que queda, es un 9-1 en términos de la participación efectiva electoral, y esa es la parte que se me hace muy mezquina, pues, ¿no? De descalificar el proceso. Pues justo sí, ¿por qué no empezamos a hablar sobre esto? Pedro Miguel, nos quedan unos minutos, pero si quieres cerramos este bloque contigo. 17.7% de participación, ¿es mucha, es poca? ¿Por qué se habla también de una guerra de narrativas posterior a la primera consulta de revocación de mandato en la historia de nuestro país? Me parece que estás silenciado. Sí. ¿Puedes revisar tu micrófono, Pedro Miguel? No te... Ah, sí. Digo, más o menos estábamos interpretando tus manos, pero igual estaría mejor escucharte. Lo apagué porque estaban los tamales oaxaqueños allá afuera. Si hablamos de un 18% de participación, con 33% de las casillas,
y pensamos en un escenario del 100% de las casillas, tenemos 54% de participación. Y se me fueron encima muchos matemáticos, estadísticos, doctores, politólogos, ¿cuánto te imagines? Que ¿cómo se atreve este indio naco a desconocer así la aritmética y que no sabe que una línea de matrices y no sé qué? A ver, es muy simple. El INE hizo un diseño de 150,000 casillas para atender a un padrón, o para ser más preciso, a un listado nominal de 92 millones de electores. ¿Por qué hizo ese padrón? Porque el territorio es abrupto, porque hay lugares muy alejados, porque hay lugares muy poblados, etc. De la misma manera que un supermercado calcula, necesito poner 12 cajas para clientes. En el momento en que recortas a 33% ese padrón, las casillas, pues estás dejando fuera el 66% del padrón. Y tal vez haga esfuerzos por moverse 20 kilómetros, como ocurrió en Tepetitán, en el pueblo de López Obrador. Tuvieron que caminar o moverse 20 kilómetros o más en muchas localidades. Y pones 24 casillas en la Colonia del Valle y una en Iztapalapa, ¿no? Porque así lo hicieron. Hicieron gerrymandering, que no me vengan. Y aún así, dejas fuera de la consulta a mucha gente y desalientas la participación popular. Y le niegas el derecho al voto a millones de personas. Esto es claro. De modo que ese 18%, ese 17%, a mí me parece que es muy indicativo de una participación de una elección federal normal. Y cuando digo normal, quiero decir con las 155,000 casillas instaladas según los criterios del INE. Si resulta que el 33% de las casillas son suficientes para atender al padrón de 92 millones, entonces el INE lleva muchos años tomándonos el pelo. Quiere decir que con un tercio del presupuesto habría podido perfectamente atender al 100% del electorado, y no lo ha hecho, pues está clavando el dinero. Fíjense nada más, o sea, esto no se sostiene, es decir, ese 18% es consecuencia directa de las trácalas del Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de Mauro Catalán. Después de la pausa vamos a hablar específicamente del papel de algunos consejeros, porque además han estado súper activos en redes, entonces también evaluaremos eso. Si me permites, Pedro Miguel, yo sumaría, además de la instalación de casillas, en una elección normal, por ejemplo, un periódico nacional comparaba los votos de esta consulta de revocación con los votos de la elección presidencial, ¿no? En esa elección, bueno, todos los aspirantes a presidencias municipales, a diputaciones, a gubernaturas, ¿no? Todos los también aspirantes de todos los partidos estaban haciendo el llamado, es decir, recibíamos llamados, yo creo que 300 veces al día, ¿no? Y con todo y eso, que ahorita no hubo ninguno de esos llamados, de hecho hubo bastante vacío, hubo esta participación, ¿no? Para sumarlo al análisis. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos, te prometo, con los datos duros que sé que tienes ahí guardados. Quédese en Canal 14, no se vaya y participe en nuestra encuesta, se la recuerdo a la vuelta de estos minutos. Cada vez es más difícil separar los hechos científicos de las creencias personales, los datos de las opiniones. La infodemia es un campo de cultivo idóneo para la proliferación de una gran variedad de movimientos anticiencia, es decir, todos aquellos que se oponen al saber científico. El método científico nos reveló aspectos desconocidos de la naturaleza que podíamos utilizar en nuestro beneficio. Pasamos de cómo se vivía en el Renacimiento a la posibilidad de colonizar el sistema solar, por ejemplo. ¿Cómo es posible que ideas que la ciencia ha demostrado erróneas resurjan en cantidad alarmante entre la población en esta segunda década del siglo XXI? Infodemia, miércoles, 21:30 horas. Historias que tienen un fin en común, el amor de la crianza. Yo le huí a los compromisos.
y me aventé el más grande. Una cosa es que no quieras y está bien, pero si quieres, ¿por qué no? Ser mamá ha sido una bendición y yo animo a todas aquellas personas con discapacidad o sin discapacidad que se atrevan. Está esta cuestión social de que pues el embarazo es de mujeres. Entonces, ¿cómo un hombre trans se va a embarazar? Por supuesto que no, eso no pasa. Crianzas Diversas. Estreno, lunes 18 de abril, 19:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía. Para inaugurar este tercer y último bloque, quisiera que viéramos un tuit del consejero Ciro Murayama, que dice textualmente lo siguiente: resultados del conteo rápido del INE sobre revocación de mandato. Participación entre 17 y 18%. Más de 8 de cada 10 ciudadanos consideraron no votar en este ejercicio de revocación de mandato. La gente habló, se respeta su decisión. Siendo absolutamente justos, la verdad es que en muchísimas elecciones, 5 de cada 10, hasta 7 de cada 10, si es una media, mexicanas y mexicanos no votan, pero nunca lo dice el INE porque es darse un balazo en el pie. Esta vez sí. Hablemos del papel de ciertos consejeros y esta comunicación. Si quieren, mismo orden, Erra, empezamos contigo. No, y luego imagínate en la lógica de Margarita Zavala, que no come carne y no vota en estos días, ¿no? Pues no, así como. Sí, era un combo de factores. Pensar que van a votar, pues sí, ¿no? Qué horror. No, mira, a mí me parece muy, muy lamentable, ¿no? A ver, yo no voy a dar datos duros, porque ahorita va soy la muy doctora, malo, sí. pero sí, claro, pero yendo a los que yo hice, que soy muy pésimo para las matemáticas, ¿no? Pues parece un triunfo para López Obrador y un triunfo también para los consejeros del INE a la hora de mostrarse como la única oposición ante la institucionalidad, ante el presidente y ante el mismo modelo del INE y de la participación ciudadana, ¿no? Son los únicos que lograron crear un mecanismo para que la gente no votara o para que no participara, descalificándola como lo han hecho, y su narrativa va en la misma dinámica. El no votar pareciera para Ciro Murayama pues es un éxito. Entonces ahí es cuando uno se pregunta cuál es el trabajo que está haciendo, ¿no? Este señor consejero. En esta guerra de narrativas, yo creo que ahí es muy importante, como decíamos hace rato, bajar un poquito a la realidad en donde ya no son los personeros, sino que son la ciudadanía de verdad. A mí me gustó, yo lamentablemente no voto en mi colonia, sigo votando en mi dirección anterior, ¿no? En mi última colonia, y ahí me gustó mucho encontrarme con personas que no había visto antes, ¿no? Que tenía mucho tiempo de no ver y que me decían, no, pues tráete a tu familia, ya vi que aquí está tu mamá y que aquí está tu tío, veles a buscar, ¿no? Porque yo llegué tempranito, yo, bueno, pues sí, al rato. Entonces ellos estaban emocionados porque estaban participando en algo que para ellos era histórico, ¿no? Aunque ya hubieran sido funcionarios de casilla en otros momentos, aunque nos hubiéramos encontrado de otras formas, aunque sabíamos que ellos eran de un partido distinto o al que yo he militado o personajes con los que yo he militado, pero estábamos emocionados y yo creo que eso es lo importante, bajar a recoger esos testimonios, a los de la gente que decidió participar y a los que no, y a los que lo hicieron a favor o a los que dijeron que ya habían perdido la confianza. Eso es fundamental tomarlo en cuenta, más allá de lo que se está diciendo, porque evidentemente cualquiera va a echar agua a su molino, ¿no? Pero quienes deben echarla ahora en este momento y a la que le tenemos que poner atención es a lo que está diciendo la gente. Y ya no me voy a agarrar monte porque creo que vienen los datos duros. Leti, danos números, por favor. Y déjame, te puedo sumar uno ahí, a ver si tú lo traes en el radar. Hace unas horas, pude platicar con Baruch Sanguinés, el geógrafo de la UNAM, y me decía él, qué curioso que los últimos meses nos han hablado 24/7 de lo enojada que está la gente en el sureste por el Tren Maya, y son justo esos estados los que tuvieron arriba del 30% de participación. Evidentemente no se puede hacer un cruce directo, pero bueno, es una coincidencia muy particular que haya votado tanta gente y en favor de que el presidente siga su mandato si hay tanto enojo, ¿no? Entonces, interesante sin duda lo que arrojaron estas primeras cifras.
No, bueno, creo que es, bueno, muy interesante y además te lo dijo alguien que está jugando directamente con la estadística, ¿no? Para ver qué datos le cruzan. Mira, yo algunas cosas que busqué porque creo que es importante ubicar y esto es parte de lo que también construye la narrativa. A ver, esta comparación entre elecciones es un error de entrada. O sea, tú no puedes estar comparando porque no son el mismo ejercicio, aun cuando sea una convocatoria a la ciudadanía, digamos, a votar. Pero no es lo mismo. Por ejemplo, sabemos muy bien, y esto ocurre en todo el mundo, elecciones presidenciales acaparan la mayor atención de los electores siempre. Y en nuestro país, el índice de participación, bueno, ya nada más para que lo tengan en cuenta, es que con Felipe Calderón, cuando se dio este momento tan terrible para la historia de México, participó el 58% de la población. Con Peña Nieto, en esa elección, 63%. Y con López Obrador pasó el 63.4%, o sea, fue un poco mayor que la elección anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el universo de participación ahorita, la actual, la que cierra en este momento es a 94 millones, pero está pues por ahí, en una elección presidencial. Ahora, la elección intermedia que vivimos el año pasado, lo más exitoso primero es pasar el umbral del 50% de participación electoral. Ya eso se considera de ahí para arriba. La anterior, que fue muy, muy convocada, pues, fue de 52% y fue la elección más exitosa e intermedia. Entonces, esta elección no es comparable. No es de, a ver, súmale, yo leí algún tuit que también decía, bueno, es casi la elección que tuvo, ¿cómo se llama este chico que anda prófugo? Anaya. Anaya. Este chico, bueno, ese correspondería está difícil contestar, porque hay en la lista. Bueno, sí, gracias, ¿verdad? Pero este es más joven. Entonces, podría haberse, ya es casi la prueba de que él puede ser candidato y entonces va a tener ese número de votos. Son unas cosas ya como muy elaboradas, de tan elaboradas, pues muestran que hay muy poca comprensión en términos de lo muy obvio, que estamos hablando de universos electorales en un país además donde el voto efectivamente no es obligatorio, pero sí es nuestra obligación ciudadana, O sea, digamos, no es obligatorio en otro sentido, pero lo es. Y ahí es donde a mí me entra la duda, y ahorita tras bambalinas hablábamos un poco, de qué pasa con la construcción del discurso a partir de este juego de números. Porque uno puede creer que la inteligencia, digamos, de los opositores es que manejan un discurso para tratar de darle la vuelta y tratar de tergiversar el resultado que fue claramente abrumador. Les voy a decir que no creo que hubiera estratega, y oía muchos que se dedican a estas cuestiones también de encuestas, hablar de que, bueno, pues la expectativa de la participación podría ser bastante exitosa si lograba el umbral de los 10 millones. Por favor, fue realmente muy sorprendente la participación en números duros. No sé, y otra vez respecto a los 94 millones, pues ni nadie lo ha logrado jamás en la vida en este país. Y eso también, lo repito, por ejemplo, hubo elecciones en Francia este fin de semana y también el umbral fue bastante menor. Entonces, lo que quiero decir es que si hay una inteligencia y tal vez una construcción aparentemente de un discurso, bueno, para tratar de tergiversar y mover eso a una lógica en que no queden tan derrotados. Pero la otra es que se la crean. Eso sí sería como muy grave porque hablaría realmente de una oposición pues muy miope o muy carente de esa posibilidad de comprender esto. Y lo último que quiero decir, porque me parece que es gravísimo, pero de veras extremadamente grave, que la autoridad electoral diga que 8 de cada 10 consideró no votar en esta elección y que esa autoridad lo diga, que se lo dejen a Claudio X con esta narrativa complicada y enredada, pero que lo diga un consejero es otro balazo, pero a su propia autoridad y a su propia tradición histórica como INE y como IFE en su momento, porque justamente mostraría que ni siquiera han sido capaces de lograr esa comprensión de la importancia de la elección como un instrumento. Me parece un sinsentido que lo utilice un consejero electoral. Es casi cosa para decirlo. ¿Y dónde presenta su renuncia, señor? Porque si ni siquiera eso pueden hacer, ¿sí? Alguien diría, es que no les toca a ellos llevar a la gente. No, pero el discurso sí implica que su misión incluye motivar, explicar, hacer comprensivo el valor de un proceso electoral.
terrible, ¿eh? Yo realmente me quedé de a 6 con este tweet que tú leíste aquí con nosotros. Ahora que decíamos de estas narrativas posteriores, me llamó mucho la atención que tanto el presidente del PRI como del PAN como del PRD utilizaron la palabra pervertir o sinónimos, dos de ellos literalmente, como Morena pervirtió la democracia. Lo dice la alianza entre izquierda, derecha, oposición, no entre una alianza de 3 partidos cuyos principios son completamente incompatibles. Pero bueno, decían, se pervirtió la democracia porque salimos a ejercer nuestro derecho del voto constitucional en una consulta organizada por el INE, ¿no? O sea, como que a mí ya me parece, pues sí, fuera de toda lógica, honestamente, pero bueno, cada quien intentó posicionar obviamente lo que le conviene. Te preguntaría, Pedro Miguel... Y avalado por la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero bueno, supongo que ahí también se retrata de cuerpo completo qué argumentos tiene, ¿no?, cada bando, digamos, quienes se oponen y quienes lo celebran. Y te preguntaría, Pedro Miguel, justo en este sentido, leía al principio yo uno que decía... este es un ejercicio por si un día nos gobierna Samuel García, ¿no? Decía esta tuitera. Pero la verdad es que sí es eso, ¿no? Sí, el día, como decías, que tengamos a alguien que sí queramos quitar, necesitamos músculo ciudadano, necesitamos estar organizadas y organizados y saber que podemos ejercer nuestro derecho. Te preguntaría eso, ¿qué significó para México y qué significa esta organización ciudadana de ahora en adelante? Empezar a practicar la democracia participativa. La democracia participativa tiene 2 pistas. Una pista electoral, que puede darse a nivel Estado o Federación. Por cierto, creo que es interesante destacar que en Estados Unidos, en los estados, casi siempre que hay elección federal, se aprovecha para llevar una consulta de un asunto estatal en muchos de los estados. En California, por ejemplo, esto es muy usual, una proposition, como ellos le llaman, y ver si esto pasa o no. Entonces, hay un nivel electoral en el que la sociedad tiene que tomar decisiones sobre asuntos relevantes, trascendentes, y me parece muy alentador que en estos ejercicios que se hacen los primeros en 2018, sin el INE, porque el INE no le entró, se organizó la sociedad civil, fueron 2 ejercicios. Uno para definir si el aeropuerto iba a estar en Texcoco o no. Fue en octubre de 2018, todavía era presidente electo Andrés Manuel, y participó algo así como el 1.5, 1.6% del padrón. Después, al mes siguiente, se hizo otro ejercicio para ver si se aprobaban los programas sociales y los grandes proyectos a nivel nacional. Después se hicieron consultas en los estados involucrados en los proyectos, caso del Tren Maya. Y tuvo una participación un poco menor, incluso como de 1.2% del padrón. El año pasado, ya con el INE, o más bien contra el INE, porque al INE no le gustan estas cosas de consultarle al pueblo, pues lo horroriza, pues es una tecnocracia muy fifí, muy clasista y muy racista. Se hizo la consulta del juicio a los expresidentes y se superó el 7% de participación, con el mismo castigo de casillas. Sí. Es decir, se instaló el 30% de las casillas, que porque no tenemos dinero, que porque quién sabe qué, bueno, o sea, con todo ese remilgo inesco, se hizo el ejercicio y hubo un 7%. Y ahora tenemos casi un 18% de participación. Fíjense el brinco que esto representa. Sí. De los primeros ejercicios de 2018 hemos pasado del 1.5 al 18%. Yo creo que esto nos abre un camino muy promisorio. Pero hay otra pista, que es la pista de las asambleas que se reúnen a tomar decisiones sobre asuntos que les conciernen de manera muy directa. Y creo que en el curso de este sexenio ha habido también un avance muy significativo, y para eso nadie quiere al INE, de autoridad electoral. Y el ejemplo es el de la Escuela es Nuestra, en donde el presupuesto para la mejora física del plantel se tiene que decidir su destino en una asamblea escolar de padres, madres, maestras, maestros y alumnos, y elegir a un comité que va a ejecutar la obra que decida la asamblea, y que va a estar vigilada por la asamblea y fiscalizada por la asamblea. Yo creo que se ha avanzado mucho en este terreno, y
yo creo que nuestro próximo objetivo debiera ser, en esta reforma electoral que viene o en otra, empezar ya a incluir en el revocatorio a todos los cargos de elección popular. Okay. A gobernadores, a presidentes municipales, a regidores, a legisladores federales, a legisladores estatales. Y tal vez no solo cargos de elección popular. Tal vez habría que incluir ahí a los consejeros de los 14 cachivaches autónomos que andan por ahí, ¿no? Pedro Miguel Ezraleti, nos dice producción que tenemos que salir de volada, pero quiero agradecerles de todo corazón estas primeras reflexiones. Sin duda habrá tiempo para seguir teniendo algunas posteriores y les comparto los resultados de nuestra encuesta para ver qué tanto coincidimos con quienes nos ven. ¿Consideras que el ejercicio de consulta de revocación de mandato fortaleció la democracia? 75% dice sí, 23% no lo sé 2% y otra opción se quedó en 0%, pero bueno, nos deja Pedro Miguel, navegación es la suya, que es se inauguró. Gracias como siempre por su compañía, quédese en la señal de los medios públicos y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes. A continuación, Cinema 14. El coronel no tiene quien le escriba. Clasificación B. Adolescentes.